Bienvenidos a una nueva inversión detallada. El objetivo de hoy es adentrarnos en un universo que, bueno, de forma bastante injusta a menudo, se percibe como un pasatiempo nostálgico del pasado. Sí, totalmente. ¿Hablamos de la radioficción? Pero, a ver, lo que vamos a revelar en los próximos minutos promete cambiar por completo esa percepción. La misión de este análisis es demostrar cómo esta disciplina es en realidad un poderoso motor de educación técnica y un disparador absolutamente inigualable para la inquietud científica. Exacto. Así que para quienes nos escuchan y creen que la radio es solo, bueno, para charlar los fines de semana, hay sorpresas muy interesantes por delante. Es un auténtico placer estar aquí para desgranar este tema. Y la verdad es que para esta sesión hemos reunido una colección de fuentes verdaderamente fascinante. Abarca décadas de evolución tecnológica y pedagógica. Una pasada de documentos, sí. Partimos de textos históricos de referencia, como el Manual de Antenas de Lucio Moreno Quintana de 1978, y llegamos hasta guías modernas de la American Radio Relay League. Además, integramos manuales actuales de programación con microcontroladores, el Código de Ética de la Unión Internacional de Radioaficionados y, ojo a esto, unos informes pedagógicos reveladores desde Uruguay. Eso es. Documentan experiencias reales en las aulas y proyectos comunitarios que son una maravilla. Esa es precisamente la chispa que enciende este tema hoy. Hay un documento uruguayo en particular, un manifiesto titulado Fundamentos, que plantea una analogía que rompe esquemas por completo. La del Star Trek, ¿verdad? Exacto, fíjate. En lugar de ver un pequeño equipo portátil de radio como un vulgar walkie-talkie, proponen que se entienda como el tricorder de la serie Star Trek. O sea, un instrumento de exploración científica de bolsillo. Y esto, cambia por completo la perspectiva, porque convierte el simple hecho de caminar por la ciudad en un experimento empírico. Esa analogía del tricorder es brillante, porque aterriza la física en el mundo real. Cuando alguien sale a la calle con su equipo portátil, la ciudad deja de ser un simple paisaje de asfalto y hormigón, ¿sabes? Se convierte en un inmenso tablero de experimentación. Un laboratorio a cielo abierto. Eso es. Quien opera ese equipo va mapeando mentalmente el entorno. Observa cómo las ondas de radio rebotan en los edificios de cristal, cómo sufren difracción al doblar una esquina o cómo la señal se limpia de repente al ganar altura en una colina. Claro, es ver lo invisible. Es la demostración práctica del comportamiento de la radiación electromagnética. Y esta sed de exploración no es nueva. Los pioneros documentados por Moreno Quintana en los años 70 ya hacían esto a escala planetaria. Y hay un punto en esos textos históricos que llama muchísimo la atención. Relatan cómo, mientras la mayoría se conformaba con las bandas de comunicación tradicionales, ciertos experimentadores decidieron aventurarse en las frecuencias más altas, como los 50 o 144 MHz. Los inconformistas de la época. Totalmente. Y lo que descubrieron parece magia. Hablan de señales que viajan miles de kilómetros utilizando fenómenos como la inversión térmica. Pero claro, para quienes no tienen un máster en meteorología al otro lado de los auriculares, ¿cómo funciona exactamente este rebote de señales? Es pura física atmosférica. En condiciones normales, una señal de muy alta frecuencia viaja en línea recta y se pierde en el espacio tras cruzar el horizonte visual. Se va al espacio y adiós. Exacto. Pero cuando se produce una inversión térmica, que es una capa de aire caliente atrapada entre capas de aire frío en la troposfera, esa señal no se escapa. La diferencia de densidad del aire actúa como una lente gigantesca. Refracta la onda y la curva para que siga el contorno de la Tierra. Madre mía. De repente, una señal que no debería recorrer más de 50 kilómetros llega a 2000. También descubrieron que las ondas podían rebotar en nubes densamente ionizadas de la capa E de la ionosfera o incluso aprovechar el plasma generado por los meteoritos al desintegrarse en la atmósfera. Es que suena a ciencia ficción. Y el texto de Moreno Quintana menciona también el uso de las auroras boreales, y lo cual ya suena a lo más extremo. Apuntar una antena hacia el polo norte para que la señal atraviese una cortina de luz espectacular. Y el resultado sonoro es igual de espectacular, te lo aseguro. Cuando una onda de radio atraviesa una aurora boreal, choca contra millones de partículas ionizadas que se mueven a velocidades vertiginosas por el campo magnético terrestre. Tiene que sonar rarísimo. Añade un efecto Doppler caótico a la señal. En la práctica, la voz humana queda completamente destrozada. Se convierte en un siseo áspero, como un susurro fantasmal. Por eso los experimentadores se ven obligados a usar telegrafía en código Morse,
porque un tono puro tiene más posibilidades de sobrevivir a ese caos magnético. O sea, es el medio físico dictando las reglas de la comunicación. Tal cual. Lo cual nos lleva a la hazaña que, francamente, parece desafiar el sentido común. El rebote lunar o Tierra-Luna-Tierra se menciona en las fuentes como el pináculo de la experimentación. Pero a ver, la Luna está a casi 400.000 kilómetros de distancia y es una roca gigante. Y muy porosa. Eso es. ¿Cómo demonios se logra que una señal de radio vaya, golpee la superficie lunar y vuelva siendo mínimamente inteligible? Ahí reside la genialidad de esta experimentación. No se trata simplemente de apuntar una antena y apretar un botón. La atenuación de la señal en el espacio libre es brutal. De toda la energía enviada, solo una fracción minúscula regresa a la Tierra. Claro, se pierde por el camino. Para lograrlo, hay que comprender y compensar varios fenómenos astronómicos. Primero, el ruido cósmico de fondo. Segundo, lo que se conoce como el efecto Faraday. ¿El efecto Faraday en el espacio? Sí, al atravesar la ionosfera terrestre, el campo magnético del planeta hace que la polarización de la onda de radio vaya girando sobre sí misma, como si fuera un sacacorchos invisible. Si la antena receptora no está alineada con ese giro exacto, la señal se pierde. Eso requiere un cálculo increíble. Además, los textos hablan del movimiento de libración lunar. La Luna no es un espejo perfecto y plano. Exactamente. La Luna es una esfera rugosa que además tiene un ligero bamboleo en su órbita, llamado libración. Como que tiembla. Eso es. Esto significa que diferentes partes de la onda de radio rebotan en cráteres y montañas a distancias ligeramente distintas y en constante movimiento. Esto ensancha la frecuencia de la señal y la distorsiona. Entender todo esto, calcularlo y lograr escuchar el eco de una señal rebotando en un cuerpo celeste genera un factor asombro incalculable. Totalmente. Es la pregunta fundamental de cómo es esto posible la que despierta el instinto científico puro. Pero claro, cabe preguntarse una cosa. Una cosa es que la física de rebotar señales en la Luna resulte fascinante sobre el papel, y otra muy distinta es convencer a una generación que ha nacido con teléfonos inteligentes y conexión constante de que esto tiene valor. Esa es la gran barrera. ¿Cómo se traslada todo este conocimiento a las aulas de hoy en día sin que parezca una clase de historia antigua? Porque aquí es donde entran los documentos de Uruguay, ¿no? Esa es la pregunta clave. Y aquí es donde las experiencias documentadas en los informes pedagógicos que tenemos aportan un valor inmenso. El análisis profundo de estos textos nos da respuestas. Tomemos como ejemplo una visita realizada por un radioclub uruguayo a un centro educativo, el Colegio Inglés. Fíjate, este caso es súper interesante. Lo es. Lo interesante de este caso es que la actividad no fue una simple charla motivacional, fue una intervención didáctica impecablemente diseñada, aunque surgiera de forma casi intuitiva. La iniciativa no nació de un currículo rígido, sino de la curiosidad genuina de una maestra, Mariana Barreiro, tras una visita a un museo. Quería conectar lo que vio con su clase. Exacto. Buscaba conectar conceptos de ciencias físicas con la realidad. Según los teóricos de la educación, esto es la base del aprendizaje significativo de Ausubel. Se parte de un interés real y se conecta con el currículo. El contenido deja de ser abstracto para convertirse en la respuesta a una pregunta concreta. ¿Cómo funciona eso que vi en el museo? Tal cual. No fue simplemente llevar un aparato viejo para enseñarlo como una pieza de museo. Totalmente multidisciplinar, abordando lo que hoy se conoce como educación STEAM. Ya sabes, ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Así es, la actividad trascendió la física de las antenas. Al introducir el alfabeto fonético y el código Morse, se exploraron la estructura del lenguaje y la eficiencia de la comunicación. ¿Y la geografía? Porque contactaron con otros países. Claro, al contactar por radio con estaciones en Italia y en Indonesia, la geografía cobró vida. Ya no eran puntos en un mapa o en un libro de texto, sino personas reales en usos horarios diferentes. Y el golpe maestro de esa visita, pedagógicamente hablando, me pareció alucinante. Lograron un contacto con los hijos de Ricardo, unos exalumnos del propio colegio que estaban a miles de kilómetros. Ese detalle es vital. No fue una comunicación con un extraño lejano, fue con gente conocida que está muy lejos. Eso humanizó la tecnología. Lo acercó a su universo emocional.
Convirtió un ejercicio abstracto en una conexión emocional directa, haciendo que el aprendizaje fuera mucho más profundo y memorable para los niños. Demuestra que la tecnología es un puente entre seres humanos. Eso resulta muy potente en un entorno escolar tradicional urbano, pero las fuentes también detallan proyectos fuera de los grandes núcleos, como el denominado Radio en Movimiento de Jorge Siger, un operador con el indicativo Charlie X-Ray 1 Sierra India. Jorge hace un trabajo excepcional. Este proyecto lleva la experimentación a escuelas rurales, lo cual añade otra capa de complejidad y, diría, de desmitificación de la tecnología tremenda. Si la experiencia del colegio inglés es una intervención puntual de alto impacto, el proyecto Radio en Movimiento es un paradigma de aprendizaje situado. Jorge no lleva una conferencia aburrida al aula rural, lleva la radio al entorno del niño. Y no enchufada a la pared precisamente. Para nada. Lleva un equipo completamente autónomo, alimentado por paneles solares e incluso por generadores a pedales. Generadores a pedales, tela. Al mostrar un equipo capaz de comunicarse a larga distancia sin internet y sin red eléctrica, desmonta instantáneamente la idea de que la tecnología avanzada es sinónimo de dependencia de grandes infraestructuras corporativas. Y eso en un entorno rural es un mensaje poderosísimo de autosuficiencia. Es un valor clave, y esto conecta directamente con el valor pedagógico de operar con baja potencia, lo que en el argot se llama QRP y que también se menciona mucho en los manuales. Para ponerlo en contexto a nuestra audiencia, operar en QRP significa utilizar 5 vatios de energía o menos. Un foco de luz tradicional de los antiguos consume 60 vatios. Transmitir señales transcontinentales con la energía de una bombilla pequeña debe requerir una optimización absoluta de los recursos. Es una lección magistral de eficiencia y optimización. Operar en QRP y con antenas sencillas obliga a comprender perfectamente la física. No se trata de tener el equipo más potente y caro, sino de saber usar bien los recursos disponibles. El ingenio por encima de la fuerza bruta. Exacto. Es una metáfora perfecta de la resiliencia tecnológica y el pensamiento ingenieril. Y en este proyecto rural también enseñan telegrafía a los niños. El código Morse, que mucha gente piensa que está obsoleto. Pero enseñar Morse a niños no es solo un ejercicio de memorización aburrido, es un ejercicio de alfabetización en un código, de entrenamiento auditivo, ayuda a comprender cómo la información puede ser codificada para viajar a través del espacio, lo presentan como un lenguaje universal y eso le otorga un valor cultural y casi romántico que enganza a los estudiantes. Esta mentalidad de optimización y de construir cosas con las propias manos parece el caldo de cultivo ideal para lo que hoy llamamos la cultura maker. Absolutamente. De hecho, los documentos sugieren que estos operadores fueron los makers originales, mucho antes de que se pusiera de moda imprimir en 3D o tener un taller en el garaje. Y no se han quedado anclados en los soldadores de estaño. Para nada. Los manuales modernos muestran una transición asombrosa hacia la integración de microcontroladores contemporáneos. La convergencia tecnológica es total hoy en día. Quienes experimentan ahora están integrando placas como Arduino o la Raspberry Pico, utilizando programación en lenguajes actuales como Python. O MicroPython, que se ve mucho en las escuelas. Las guías prácticas detallan cómo escribir código en entornos como el editor Mu, usando placas como la Circuit Playground Express de Adafruit. Enseñan a automatizar transmisiones, controlar pantallas que muestran telemetría de satélites en tiempo real o procesar datos de sensores meteorológicos. Es que enseñan a principiantes que el hardware se puede programar de manera muy accesible. No es una caja negra inescrutable. Es un lienzo sobre el que se puede crear. Y esto nos lleva a un salto conceptual gigante. La radio definida por software, o SDR. Esa es la verdadera revolución tecnológica aquí. Atrás quedaron los tiempos en que una radio requería complejas y costosas bobinas de cobre o válvulas para sintonizar una frecuencia. Ahora, las fuentes explican que basta con conectar un pequeño decodificador por USB a un ordenador y dejar que el software haga todo el trabajo pesado. El impacto de la radio definida por software en la democratización de la ciencia ciudadana es incalculable. Con el SDR, los límites pasan del presupuesto económico a la pura imaginación. Puedes ver las ondas. Exacto. El espectro electromagnético se vuelve visual.
A través de programas de bloques visuales como GNU Radio, una persona puede ver en la pantalla de su ordenador el ancho de banda completo, identificar picos de señal y aplicar filtros matemáticos mediante procesamiento digital de señales, el DSP. Filtros que antes te costaban un riñón comprar en una tienda. Ahora son líneas de código matemático. Esto te permite decodificar imágenes de satélites meteorológicos directamente desde casa, fusionando programación, matemáticas y física en la práctica. Y hablando de matemáticas e informática, es imprescindible detenernos en los modos digitales modernos, especialmente el protocolo FT8. ¡Qué maravilla técnica! Creado por el astrofísico y premio Nobel el Dr. Joe Taylor. Los textos afirman que este protocolo puede extraer señales que están literalmente enterradas por debajo del nivel de ruido acústico. O sea, ¿cómo logra el FT8 decodificar algo que el oído humano es incapaz de percibir? El FT8 es una maravilla de la teoría de la información. Funciona en ventanas de transmisión de 15 segundos que están sincronizadas milimétricamente mediante relojes atómicos a través del GPS. Súper preciso. En lugar de transmitir una voz, envía un paquete digital comprimido utilizando técnicas avanzadas de corrección de errores. Aunque la señal sufre interferencias brutales durante su viaje por la atmósfera, el algoritmo en el ordenador receptor es capaz de reconstruir las piezas faltantes basándose en la probabilidad matemática. Alucinante. Es la demostración empírica de cómo manipular la relación señal-ruido para lograr el máximo alcance posible. Fascina a las mentes analíticas. Pero resulta paradójico, a ver si estás de acuerdo conmigo. Si tenemos modos digitales creados por premios Nobel, programación en Python en escuelas rurales y rebotes lunares, ¿por qué persiste el estereotipo de que la radioficción es un grupo de veteranos quejándose frente a un micrófono? Es el elefante en la habitación. Aquí es necesario hacer de abogado del diablo. ¿No existe acaso una barrera cultural dentro de la propia comunidad que ahuyenta a los más jóvenes? Es una observación muy pertinente y los documentos la abordan sin tapujos. Menos mal. El Manifesto Fundamentos describe un fenómeno conocido irónicamente como el síndrome del sad ham, o el radioaficionado triste. Vaya nombre. Es una manifestación de nostalgia tóxica por parte de ciertos operadores veteranos que acaparan frecuencias, rechazan la integración del software o las comunicaciones digitales, argumentando que eso no es radio de verdad. Como si el progreso fuera una amenaza. En el fondo, es un mecanismo de defensa psicológico provocado por el miedo a la obsolescencia técnica. Al ver que sus conocimientos tradicionales ya no son el único estándar, invalidan la innovación. Y el impacto pedagógico de este comportamiento es nefasto, porque crea una barrera de entrada muy hostil para cualquier principiante. Claro. Un chaval joven entra con su ordenador y le dicen que eso no vale. Pero parece que la respuesta a ese inmovilismo está en la propia comunidad, concretamente en figuras como el operador uruguayo Víctor Gómez, mencionado en los textos. Víctor es un puente generacional fantástico. Hace exactamente lo contrario a esa nostalgia tóxica. En lugar de quejarse de las nuevas tecnologías, utiliza TikTok para educar e inspirar a la nueva generación. Cuenta historias increíbles, como la vez que logró establecer contacto de voz directo con el cosmonauta Volkov. Mientras estaba orbitando en la Estación Espacial Mir. Increíble. Utiliza las narrativas épicas de la exploración espacial para captar la atención. Y también acerca esto a los Boy Scouts en eventos mundiales. Víctor representa el antídoto perfecto contra el inmovilismo. Además, estas prácticas progresistas están respaldadas institucionalmente por el Código de Ética de la IARU. Que lo leímos en la preparación. Este documento normativo internacional exige explícitamente a los operadores ser amigables, pacientes y estar al día con la evolución tecnológica. Recomienda fuertemente evitar el uso de jergas excluyentes u oscuras en telefonía, promoviendo hablar claro para integrar a quienes recién empiezan. Nada de códigos secretos para sentirse superiores. Exacto. El código subraya que el uso de la voz, el software digital y el histórico código Morse no están compitiendo entre sí. Son herramientas complementarias que enriquecen el conocimiento. Vale, entonces tenemos teoría avanzada, herramientas de software abierto y un marco ético sólido. Pero la prueba de fuego de todo este conocimiento es su aplicación en el mundo real, y más a nivel comunitario. Hay términos en los informes que suenan casi a ciencia ficción para el ciudadano de a pie. Los proyectos colaborativos. Sí. Se menciona la red Uruguay Link, el despliegue de tecnología APRS, protocolos LoRa y redes Meshtastic, operando en la banda de 919 MHz.
Para la audiencia que no es ingeniera de telecomunicaciones, ¿qué significa todo este despliegue en la práctica? Significa la construcción de una infraestructura de comunicaciones completamente ciudadana y paralela. Uruguay Link es el ejemplo perfecto de cómo unir islas de experimentadores aislados para crear una red colaborativa nacional. O sea, receptores SDR online repartidos por el país para monitorear el espectro entre todos. Así es. Y respecto a la tecnología para el Internet de las cosas, el protocolo LoRa, que significa largo alcance, permite enviar pequeños paquetes de datos a kilómetros de distancia utilizando apenas fracciones de un vatio. Cuando esto se combina con sistemas como Mestastit, cada operador que enciende su radio se convierte automáticamente en un nodo de retransmisión. Crean su propia red. Se crea una red de malla descentralizada, una especie de Internet local donde no existe un servidor central que pueda fallar o ser desconectado. Eso nos lleva inevitablemente al terreno de la resiliencia y las emergencias. Los documentos históricos recuerdan eventos como las devastadoras inundaciones de Uruguay en 1959, donde la infraestructura civil colapsó, y las redes de experimentadores voluntarios fueron el único puente para salvar vidas. Una actuación heroica. Resulta evidente que esta autonomía técnica no es solo un pasatiempo. Hoy en día, la radioafición sigue siendo el recurso de comunicación autónomo y confiable definitivo, cuando las redes comerciales y la Internet colapsan. Precisamente, en una época en la que la sociedad depende ciegamente de infraestructuras corporativas frágiles, de fibra óptica y torres celulares que requieren enormes cantidades de energía, esta capacidad es vital. Te quedas sin batería en el móvil y estás incomunicado. Exacto. Establecer enlaces robustos con equipos alimentados por paneles solares es una lección de sostenibilidad incalculable. Cuando los sistemas comerciales caen por un desastre natural o un apagón masivo, la física electromagnética sigue intacta. Y quienes saben aprovecharla se convierten en el último recurso. El más fiable, sin duda. A lo largo de este recorrido ha quedado absolutamente claro que esta disciplina no se ha quedado atrás. Simplemente corre por un carril paralelo y muy pujante. Es una mezcla fascinante de ciencia ciudadana, educación STEM y camaradería internacional. Ha pasado de ser la red social original a ser el laboratorio virtual y físico definitivo. El rigor metodológico que exige, sumado al amparo de un marco ético, confirma que estamos ante un entorno pedagógico de primer nivel. Es un espacio donde el aprendizaje técnico profundo nace del interés genuino y de la prueba y error. Para ir cerrando, resulta inevitable plantear una reflexión final para quienes nos escuchan. Vivimos una época en la que la industria de las telecomunicaciones empaqueta la tecnología en cajas negras microscópicas, incomprensibles para el usuario medio. Cajas selladas. Se nos empuja a ser consumidores pasivos. Cabe preguntarse entonces, en un mundo que nos hace tan dependientes de estas infraestructuras corporativas frágiles, ¿no es acaso el mayor acto de rebeldía intelectual y el experimento científico más puro el ser capaces de construir con las propias manos un puente de ondas para dar la vuelta al planeta de forma totalmente independiente? Es una perspectiva provocadora y fundamental. Recuperar el control sobre nuestras herramientas es un acto que reivindica el poder del conocimiento. Agradecemos enormemente a la audiencia por acompañarnos en esta inmersión detallada. Queda abierta la invitación para mantener viva la curiosidad. Hasta el próximo análisis.